El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos criticaban a Jesús porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo, y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: no critiquéis, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Es que todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios, ese ha visto al Padre. Os lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Si nosotros tomamos la lectura del domingo del apóstol, inicia con algo que es bien claro: no causa tristeza al Espíritu Santo. Y hay algo que causa tristeza en la vida de nosotros los seres humanos, y es el olvido, ¿no? El que no tengamos memoria, el que no recordemos dones maravillosos, porque si bien nosotros no nos acordamos porque éramos muy pequeños cuando nos trajeron al bautismo, hemos asistido a bautismos de familiares, amigos, etc. Recordemos que nosotros llevamos impreso algo que es indeleble, el sello del Espíritu Santo. Cuando el sacerdote toma uno de estos y coge precisamente el óleo santo, lo coge y unge al bautizado, le está colocando ese sello indeleble que lo está a él, y le está indicando que la presencia del Espíritu Santo lo va a acompañar durante todo el resto de sus días. Y esto lo olvidamos, y es por eso que el apóstol dice: miren, no sigan causándole tristeza al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros no permitimos que el Espíritu actúe en nuestra vida, nos queda un poco difícil entender en un momento dado todo este maravilloso momento que tenemos en este cuarto de hora, que es la vida de cada uno de nosotros, para poder alimentar con realidad de lo que nosotros aspiramos a tener parte en la gloria de Dios. Y por eso, como no permitimos que el Espíritu nos ilumine, difícilmente valoramos la Eucaristía, difícilmente entendemos que el pan de la palabra es para que nosotros permitamos que ese pan llegue al corazón de cada uno de nosotros, y al decir digerir ese pan, quiere decir asimilar con la ayuda del Espíritu Santo estos criterios que se nos están entregando para que nuestro comportamiento allá afuera esté en orden a aportar a la misión que compartimos con Jesús, como debe de ser constructores del reino. Por eso, mis queridos hermanos, cuando nosotros miramos muy bien todas estas oportunidades que el Señor nos da, el entender que en este cuarto de hora del camino muchas veces se hace pesado, que se hace un poco crítica la posibilidad de cumplir la misión, ya porque afuera se nos bombardea constantemente con antivalores, etcétera, etcétera, porque allá afuera hay personas que creemos que están con nosotros, pero por el contrario, están con nosotros si nosotros aceptamos un tipo de compinchería que muchas veces nos presentan como un estilo de comportarnos, un estilo de vida, donde muchas veces los valores se menoscaban, etcétera, y como nosotros lo aceptamos por formación y por convicción, nos van apartando, y todo esto va produciendo en nosotros un real momento de angustia. Y por eso, cuando nosotros descubrimos que muchas veces nos persiguen, nos critican, nos juzgan porque queremos vivir lo que el Señor nos pide, es cuando aparece la necesidad de entender algo que siempre se nos ha dicho, y es que nosotros
solos no podemos, necesitamos de la ayuda del Señor. Ven que por eso tiene sentido que en el Antiguo Testamento Elías tenga que decir: es que basta ya, Señor, porque él es uno de los grandes profetas. Pero Elías le tocaban tiempos difíciles, y es aquí donde cada uno se tiene que colocar un poquito en cierto parangón, como para mirar un poco lo que es la realidad que le tocó al profeta, en la que nos toca a todos nosotros, porque es que se ha consumado la división del reino de David, y el reino separado va de mal en peor. El pueblo decepcionado vuelve la espalda a Dios y busca consuelo en los Baales. Dice precisamente en ese término la palabra de Dios, en sus formas de decir, busca consuelo en los dioses que se va creando, y Elías es el encargado por Dios para mantener en la fe a su pueblo. Pero la palabra del profeta se estrella contra las intrigas de Jezabel, casada precisamente con el poder. Y es donde nosotros también tenemos cada uno que entender que mi papel, donde me encuentre, donde esté yo, tiene que ser un papel de anuncio esperanzador de tiempos mejores, pero en orden a mi actitud frente a la voluntad de Dios. Esa es mi misión. La misión tuya en el trabajo, con los jóvenes, en la universidad, donde te encuentres, tiene que ser una misión de ser comunicador de esperanza. Decirle a la gente: mire, esto puede estar un poco desordenado, pero comencemos a ordenar la casa cada uno, y nosotros veremos que si aportamos desde el orden que cada uno manifieste con su comportamiento, vamos a lograr que las cosas mejoren. Esa es una misión bien clara, y por eso poco importa el éxito de Elías frente a los sacerdotes de Baal. Jezabel trama y consigue su destierro, consigue el destierro de él, consigue que otros se unan precisamente a su sentimiento de rechazo hacia aquel que está convirtiéndose en piedra en el zapato, y hace que lo destierre. Y en la huida Elías se siente desfallecer, es incapaz de sacar adelante la causa de Dios, y en esos momentos de abatimiento pide a Dios la muerte, pues su vida ya no tiene sentido. Y es lo que nosotros muchas veces tendemos también a sentir: el cansancio. Vemos violencia, vemos corrupción, vemos injusticias, me quedo sin empleo, tengo esposa, tengo hijos, tengo que mantener precisamente algo que son mis responsabilidades, pero ¿qué hago? Como uno muchas veces en su universidad, en su ambiente, miren estos jóvenes cómo se portan, etcétera, etcétera, y uno dice que no tiene sentido, y es donde también uno muchas veces se siente cansado, fatigado por todo esto. Y este cansancio del profeta, amigos míos, bien pudiera expresar situaciones análogas por las que atravesamos a veces nosotros como creyentes, porque el camino de la fe es algo, y hay veces es insoportable. Eso es algo claro. ¿Qué sacamos con ser creyentes? ¿Para qué sirve la fe? ¿Qué hemos conseguido nosotros después de 2000 y tantos años en este mundo tan desordenado? No parece que vamos hacia atrás. Por eso nos asusta en ocasiones este mundo pluralista y secularizado, donde la parte espiritual parece precisamente que va de caída, porque nadie quiere estructurar una parte interior, sino que todo el mundo quiere precisamente es eliminar esa parte interior. Y es donde nosotros no podemos congraciarnos con ese espíritu del mundo. Tenemos que entender que para eso el Señor nos ofrece estas posibilidades de encontrarse con todos nosotros. ¿Por qué? Porque es lo mismo, el agobio del ambiente. Y Jesús lo hizo con sus discípulos: vengan ustedes conmigo un rato a descansar, vengan, respiren, vengan, escúchenme, vengan, déjense ustedes iluminar, dejen que yo les ilumine este momento que está pasando ustedes. Y por eso en el desierto de la soledad, en el desierto de la desolación, se puede escuchar esa voz de Dios, y un ángel despierta al profeta, en este caso de Elías, y le invita a comer y beber, porque el camino es superior a sus fuerzas. Y es que es algo bien entendible: el camino es superior a sus solas fuerzas, el camino es superior. El mundo puede cogernos a nosotros claramente indefensos interiormente, y por eso cuando nosotros no comulgamos estamos tan vulnerables, estamos tan expuestos, que por eso mismo es que el Señor nos pide que lo adoremos a Él en este intento que quiere marcar con cada uno de nosotros, de ir caminando, de ir cumpliendo con esa promesa post-pascual, estar
con nosotros todos los días. Por eso hoy día recupera las fuerzas con aquel elemental alimento de pan y agua, pero sobre todo recuerda el ánimo tras el consuelo de Dios. Y 40 días caminará por el desierto, es decir, toda la vida hasta llegar al monte de Dios, que es su meta. Esa es su meta. ¿Cuál es la nuestra? La nuestra, siempre lo hemos dicho, es poder llegar indiscutiblemente a esa presencia del Señor. Por eso nosotros, mis queridos hermanos, tampoco podemos recorrer toda la vida sin ayuda de Dios. No lo podemos hacer. Y hay que creerlo, resulta casi evidente en ocasiones, pero en otras nuestra fe se estrella con las dificultades de la vida. Y hay veces tenemos la incomprensión, mis queridos hermanos, de que creer implica una desventaja respecto al que no cree. Y ahí que por eso nosotros tenemos la vida más complicada, más difícil, y hay veces vemos digamos así, a la espalda a nuestra responsabilidad y tenemos la dura impresión de que Dios está mudo y ausente. Muchas veces lo creemos de esa manera. ¿Cómo preservar la fe en medio de un momento tan duro como el que nos tocó a nosotros? ¿Cómo preservar la fe en medio de todas estas injusticias? En medio de esta corrupción, en medio de esta violencia, ¿cómo traducir nuestra fe en estas circunstancias difíciles? Y por eso el episodio de Elías nos ayuda a entender el mensaje del Evangelio que hemos proclamado y escuchado. Jesús es el pan que baja del cielo. Jesús es el maná del Éxodo, el pan elemental, mis queridos hermanos, de Elías, pero es mucho más. Porque el maná y el pan eran símbolos. Así como el hombre, podemos decirlo, recobra las fuerzas por el alimento, así nosotros, el creyente, recupera el ánimo por toda la palabra que procede de la boca de Dios. Así superó Jesús la tentación en el desierto. Así la superó. Y eso es algo que él tomó siempre como norma para explicarle a sus discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Y así es como podemos vencer el desaliento nosotros, porque Dios permanece oculto, pero en realidad Dios a nadie, mis queridos hermanos, lo abandona. Nadie lo ha visto, pero sí se ha dejado ver Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al que me ha enviado. El que me ha visto a mí. Por eso los apóstoles son testigos de excepción. Y Jesús es la palabra de Dios, o sea, es la revelación de Dios, mis queridos hermanos, hecha de un modo definitivo en la historia para todos nosotros. Quien me ve a mí, le dice a Felipe, quien me escucha a mí, respeta. El que está siempre, claro, entiende que Jesús repetía, escucha al que nos vio. Y Jesús es la palabra de Dios a todos nosotros. Por eso es el pan vivo que ha bajado del cielo a la tierra, se ha acercado a los hombres. Es el pan vivo porque es pan de vida y para la vida. Por eso añade Jesús que quien come de este pan vivirá para siempre, eternamente, y no solamente unos momentos, unos años, como ocurrió con el maná y como ocurrió con el propio Elías. No, este caso ya es el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, tiene vida eterna. Por eso no es justo que nosotros no lo recibamos. Hay que prepararnos para ello. Y recordemos claramente que por eso el pan que yo daré, dice Jesús, es mi carne para la vida del mundo. Y todo este discurso que desarrolla el Señor, mis queridos hermanos, en el Evangelio, indiscutiblemente es el anuncio de nuestra Eucaristía. Y ahí que pan y agua, poca cosa fue el alimento de Elías para caminar por el desierto. Pan y vino, poca cosa son también, porque es el alimento para nosotros. Recorrer este camino de la fe exige entonces que tenemos a través de estos momentos la oportunidad que el Señor nos da de verlo presente y de verlo pendiente, si lo acogemos o no, porque la alegría de Él es que lo acojamos, como la alegría de Él de ascender con el ánimo de prepararnos sitio, la alegría de saber que tiene sitio para todo el mundo, la alegría de saber que nos quiere donde Él esté, pero también dentro del respeto que implica el que nosotros trabajemos
por este lugar que se ha ido precisamente a prepararnos, y la manera de hacerlo es comulgar claramente con Él, comulgar con la misión que tenemos de ser constructores del reino, comulgar nosotros mismos con este proyecto que tenemos que estar sembrando en el corazón de nuestros seres queridos, de todos los que nos vean actuar coherentemente a la luz de esa comunión que nosotros manifestamos precisamente en relación con el Señor. Por eso celebrar la Eucaristía no es simplemente venir a misa, mis queridos hermanos, y menos aún cumplir con una obligación sagrada. Recordémoslo, celebrar la Eucaristía es sabernos invitados y aceptar la invitación de Dios para sentarnos con Él a la mesa, hoy simbólicamente, mañana realmente en la casa de Dios, porque si hoy participamos de Él aquí, en esta celebración presidida por el ser humano, mañana, en el acontecer, en el momento en que termina nuestro cuarto de hora, será el momento de participar del banquete del reino que desde ahora nosotros prefiguramos aquí en esta celebración y que nos prepara para poder ser tenidos como aquellos benditos de Dios que tienen derecho al banquete, porque su vida indiscutiblemente fue siempre dada en orden a producir los frutos con los cuales se construyó ese ambiente del reino por lo que caminamos nosotros mientras duró nuestro peregrinaje. Hagamos nuestra profesión de fe.